Entrevista realizada al licenciado Roberto Bataller en el marco de la convocatoria Proyectos de Investigación de la Universidad de Congreso para el primer informe de julio del 2020. Nuestro proyecto investiga la evolución hacia el derecho de los seres sintientes no humanos. Equipo dirigido por el Dr. Luis Gabriel Escobar Blanco, compuesto por los investigadores doctores Emanuel Saldi, Mariano Talquenca y Daniela Matar Busajan. Aunque pareciera que no tiene que ver directamente con nuestra temática, tiene que ver, porque nos hemos puesto un poco como en el foco, como que las cosas que nos pasan son absolutamente diferentes de las que les pasan a otras especies. Claro. Y nosotros conocemos hasta familias de primates que no son de nuestra especie, obviamente, que hasta tienen un lenguaje y pueden hablar de ciertos animales o referirse entre sus pares a ciertos animales. Digamos, quizás no tienen la plasticidad cognitiva ni la especificidad que nosotros tenemos en el lenguaje, pero tienen la capacidad de referirse, de advertir ante animales amenazantes, de advertir ante animales inofensivos, de advertir por peligro, de advertir por incendios, de advertir, es decir, esa capacidad de advertir que tienen a sus pares otras especies y que las tienen claramente distinguidas en un lenguaje además. Claro. No solamente en una conducta corporal de huida, por ejemplo, también nos está advirtiendo el lenguaje es una representación tridimensional del mapa mental de la persona, o del mapa mental del ser vivo, ¿verdad? Bien. Si hay un lenguaje que puede expresar esto, si hay un lenguaje que aunque primitivamente puede exteriorizarlo, en otras especies, no me estoy refiriendo a la nuestra, evidentemente es porque previo a esa expresión hay toda una vivencia y hay una conceptualización en términos de esto es peligroso y en términos de hay que subir al árbol porque es peligroso. Porque, por ejemplo, hay algunas especies de primates que tienen un determinado lenguaje para advertir si la amenaza puede o no trepar el árbol. Claro. Entonces no advierten igual cuando, por ejemplo, viene un león que cuando viene una serpiente, porque el león no puede trepar el árbol y la serpiente sí. Entonces, digamos, y digo esto para que tomemos, digamos, una conciencia. Es cierto que no funciona como en la especie humana, pero para que el primate pueda exponer este lenguaje, porque previamente ha habido una conceptualización del hecho. Claro. Se lo ha percibido, se lo ha reconocido, se lo ha identificado, ha generado una vivencia. Los seres humanos tenemos un cerebro que obviamente ha evolucionado y ha evolucionado en todo lo que es la parte de corteza frontal y todo lo que es la capa superior, digamos, esto es un disparate esto conceptual, pero como si fuesen las capas de una cebolla, obviamente, y lo más externo de esas capas de la cebolla es la parte más adulta nuestra y la parte más desarrollada de la especie. Claro. Entonces, evidentemente, el animal lo que quizás no tiene desarrollado como nosotros es la capacidad para reflexionar acerca de lo que siente. Pero lo que sí tiene es la capacidad para sentir como siente. ¿Entiendes esto? Claro. Sí, justamente ahí en el desarrollo de las preguntas yo arranco justamente la idea, digamos, de esta distinción entre los humanos y los animales no humanos, en decir, bueno, si los animales son seres sintientes, digamos, ¿cuáles son los seres vivos que se encontrarían dentro de este concepto? Porque por ahí suele ocurrir que hacemos referencia mucho, como usted dijo, a los monos, a los primates, por ahí al perro, al gato, al caballo, que se ha comprobado que sí, que tienen una evolución, digamos, o un estado de conciencia quizás, como usted dice, un poco similar, no al ser humano, o sí, bueno, al ser humano, pero que lo diferencia, como usted dijo, en no tener la capacidad de reflexionar. Pero ¿en qué grupo usted incluiría, digamos, los seres sintientes? ¿Los incluiría a todos los animales? Bueno, lo que pasa es que a medida que, mire, yo también le cuento desde lo neurofisiológico, no le voy a contar una opinión personal, digamos, mi respuesta no debe ser desde lo que yo pienso, la respuesta tiene que estar dada desde la neurofisiología, ¿verdad? Claro. Nosotros sabemos que a medida que el sistema nervioso central del ser vivo va disminuyendo y se va haciendo cada vez más primitivo, la capacidad para
vivenciar también es más primitiva y se vuelve más un patrón de acción fija, lo que se llama lo instintivo habitualmente, ¿me entiendes? Es decir, yo creo que efectivamente, inclusive con sistemas nerviosos centrales simples, como puede ser, no sé, un ave, o algún sistema nervioso más simple que podemos traer acá, pero digamos, usted fíjese, a ver, vamos a poner otros, los roedores, ¿sí? Sí. El sistema nervioso central de un roedor, digamos, es bastante más evolucionado, no es tan evolucionado como el de un primate, como el de un perro, como el de un gato, pero tiene una evolución importante y hay muchas conductas de aprendizaje en un roedor. ¿Cuántas teorías del aprendizaje humano se han sacado de laboratorios con ratas? Claro, ¿Sí? eso también lo tengo como dentro del estudio, digamos, conceptualizado como una de las formas de maltrato animal, justamente, por la forma en realidad, a ver, es como muy amplio de todos modos porque también hay diversas opiniones respecto, digamos, a cómo sería considerado para el avance y la evolución de la ciencia, cuando supuestamente es necesario, digamos, realizar todos estos estudios a través de los animales, para determinar si puede ser aplicable o no después el desarrollo de los avances, las enfermedades y todo eso para buscar justamente un remedio, un medicamento. Entonces hay una divergencia, digamos, de posturas en ese sentido, porque algunos consideran los ambientalistas o protectores animales que es una forma de tenerlo cerca, alejado de su hábitat, sin en las condiciones de vida, los cuales están hacinados, no bien alimentados y expuestos a todo tipo de experimentos y tormentos, digamos. Bueno, esto también depende de la filosofía. Esto también depende de la filosofía y del tipo de experimento que se desarrolla, porque también hay muchos animales de laboratorio que tienen una vida promedio mucho mayor que a campo abierto. Claro, ¿verdad? claro. Es decir, yo creo que hay que tener cuidado. Lo primero que yo diría es que hay que tener mucho cuidado con la generalización, porque lo que uno aprende en este campo es que el que generaliza se equivoca. Claro, claro. Necesariamente. Si a mí viene un ambientalista y me dice que todos los roedores que están en situación de laboratorio están en una situación de maltrato, y yo le tengo que decir que lamentablemente no. Claro. Todos claro. no. Muchos sí, y sí, muchos sí. No hay ninguna duda. ¿Sí? Hay que ver el diseño. Bien, en este momento se están utilizando técnicas muy poco invasivas para los animales, para estudiar el cerebro. El cerebro no duele. Uno puede operar a una persona del cerebro mientras la persona está despierta. De hecho, hay operaciones en donde hay gente que toca un instrumento musical mientras le están operando el cerebro. O sea, no tiene terminales nerviosas, ¿verdad? Entonces, desde ese criterio yo creo que lo que hay que ver es qué diseño se hace y qué consideraciones se tienen en cuenta a la hora del trabajo con seres vivos no humanos, ¿verdad? En términos de que sabemos que, aunque no tengan capacidad para reflexionar de manera elaborada sobre el dolor, son, por supuesto, sensitivos en términos de que tienen capacidad para experimentar el dolor. ¿Sí? Claro, para y aunque no tienen capacidad para verbalizarlo y decirnos me está doliendo, lo están viviendo. Eso no hay ninguna duda. ¿Sí? Claro, bien, bien. Por eso también el diseño tiene que tener un marco ético. Y también coincido con ustedes que durante muchos años, y yo creo que en ese sentido el planteo más ambientalista o de preservación de los animales o de la calidad de vida del animal es legítimo, durante muchos años este factor ha sido absolutamente desconsiderado y lo único que ha primado ha sido que el fin justifica los medios. Claro. Es decir, sintiendo o no, la especie que tiene derecho a torturar de la manera en que le viene en gana a las demás con tal de lograr mejor calidad de vida. Claro, claro. Que eso también hay un planteo justamente también sociológico, psicológico, donde hablan de una relación de poder, de dominio, del egoísmo del ser humano, de tratarlo justamente como un objeto al animal, e incluso en los códigos, bueno, desde el punto de vista legal, ha habido también una evolución en ese sentido también porque se lo consideraba meramente como un objeto. Entonces era una cosa en realidad. Bueno, es que nosotros como especies estamos en evolución. Claro. De hecho, uno encuentra especímenes de nuestra especie que toman la gente como si fueran objetos. Y no tienen capacidad para sentir culpa, y no tienen capacidad para sentir remordimiento, y no tienen capacidad
capacidad para frenar sus impulsos, Claro. y son las conductas más psicopáticas, más, digamos, yo siempre digo que no por nada en la literatura universal el vampirismo es una figura que siempre se recrea de distintas maneras y con distintas películas, porque evidentemente es una metáfora de conductas humanas que uno medianamente disfrazadas, pero ve en la realidad cotidiana. ¿Quién no conoce un vampiro en la sociedad en la que vive? Quizás no lo conocemos con los dientes largos y tomando sangre, digamos, ¿me entiendes? Sí. Es decir, pero si nosotros podemos tener la amplitud como para decir, yo conozco la figura de relación. Entrevista realizada al licenciado Roberto Bataller en el marco de la convocatoria Proyectos de Investigación de la Universidad de Congreso para el primer informe de julio del 2020.